Ok, ahora sí, listo. Nos habla en el caso del artículo 12 que la víctima tiene derecho a ser informada de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o por la primera autoridad con la que tenga contacto que conozca del hecho delictivo tan pronto este ocurra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la víctima ya no va a ser como en el anterior sistema donde no se le informaba casi nada, sino que todo era muy hermético e inclusive tenía desconocimiento de cómo iba avanzando su caso. Ahora la víctima en este nuevo modelo de justicia penal tiene las herramientas y tiene el derecho a estar participando codo a codo con el Ministerio Público para que su caso sea o que esté avanzando de forma positiva. Antes no podía ser así, antes el Ministerio Público la mandaba a su casa y le decía, pues ahí luego te aviso cómo vamos avanzando en tu proceso. Y lo que pasaba era que el Ministerio Público pues no hacía nada, hacía caso omiso o se ponía de acuerdo con la contraparte para ayudarlo, ¿no? Eso era muy común y sigue siendo común. No estamos diciendo que ya estemos en la gloria, obviamente, pero sin embargo se tocó el punto para vigilar precisamente codo a codo al Ministerio Público en términos, en este caso, pacíficos, ¿no? Por eso mismo también la víctima tiene derecho a un abogado en el proceso penal, cosa que ahora, que antes no estaba tan bien estipulada. Eso es en lo que respecta al primer punto. Dos, ¿qué nos dice ese punto número 2? Adelante, Fanny. Dice, a que se le repare el daño de forma expedita, proporcional y justo en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta ley y de la legislación aplicable, en los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su asesor jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo. O sea, que dentro del proceso penal, la víctima tiene el derecho a que se le repare el daño. Ojo con lo que dice más o menos aquí en el punto de aunque se le dicte una sentencia condenatoria, aún así está obligado el imputado a reparar el daño. O sea, no nada más porque lo condenaron a 20 años, a 15 años, a 10 años de cárcel, ya eso va a ser a lo que esté orientado a cumplir el imputado, ¿no? Aparte de que debe de cumplir una condena de pena corporal, también está obligado a repararle el daño. E inclusive cuando, ¿cómo lo podemos obligar jurídicamente al imputado a que repare el daño? Porque dices, bueno, pues voy a cumplir condena, pues aquí me quedo, no pago, ¿no? Pero resulta que el caso cuando se va acercando su salida o que se le están aplicando ciertos programas de reinserción social en el cual con su comportamiento bien adecuado y con programas de reinserción, pues va a llegar el punto en que puede ser candidato a una salida alterna, anticipada o una salida condicionada. Es decir, a lo mejor si le dieron 10 años, al momento de que cumple 7, puede ser candidato a salir. ¿Y qué crees que le van a decir cuando sea candidato a salir? Oye, cumples con todos los requisitos, pero nada más no has reparado el daño. Y para que puedas salir, tienes que repararlo. Cumples todo, ya cumpliste el 70% de lo que dice la ley, estuviste en un programa de educación, de deporte, de salud, de rehabilitación de drogas, de trabajo, etcétera. Es decir, está todo perfecto, pero no puedes salir porque todavía no reparas el daño. Entonces, obviamente, pues a veces va a ser tardado para que se le repare ese daño a la víctima, pero, pero es una condicionante jurídica que se tiene, ¿no? El que el imputado no va a poder salir si no repara ese, aparte de con cárcel, en su caso, si así lo es el delito, también materialmente la reparación del daño. Entonces, esto es un punto muy importante a considerar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe.
Sí, profe. Digo, la otra vez sacamos a un detenido que tomamos el caso poquito antes de la pandemia, en el cual pasaba eso, de que había entrado en los programas de reinserción y ya había sido candidato a salir por todo lo que eran los programas que había realizado internamente y que ya se había cumplido el 70% de la pena para la libertad, en este caso condicionada, y nada más faltaba ese pequeño detallito, la reparación del daño, la cual ascendía a cerca de 34,000 pesos por lo que es lo que aconteció en ese delito, que fue pues lesiones graves y fracturas, todo eso. Entonces, pues la persona no había quedado, la víctima, bien, había tenido que acudir a ciertas instancias traumatológicas, psicológicas, de atención médica, que los gastos se habían cuantificado en esas cantidades y pues obviamente después de cierto tiempo que cumplió ahí la reinserción y que fue candidato a la reparación del daño al final de cuentas, pues tuvimos que decirle, bueno, pues que para que salgas tienes que pagar esos 34,000 pesos. Entonces la familia fue la que tuvo que echar manos en su bolsillo y buscar la forma de recuperar esa cantidad para otorgársela a la víctima, repararle su daño y que ya fulanito de tal ya pudiera salir. Entonces es una de los candados que se tienen, no nada más cumples con cárcel, sino que tienes que cumplir con la reparación del daño en todos los aspectos. 3. Mariana, adelante, ¿qué nos dice ese punto número 3? Coadyuvar en el Ministerio Público a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en los procesos, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas. Es correcto. Lo que yo les comentaba hace unos momentos, que realmente la víctima tiene ya derecho a estar trabajando codo a codo con el MP. No puede decirle al MP, usted vaya a su casa, yo luego le informo, como sucedía antes. La víctima tiene derecho. Tampoco se le va a obligar a que esté ahí participando, pero sí tiene derecho a estar ahí, a que le informen, a tener acceso a los expedientes, a tener acceso a la carpeta de investigación, porque antes era muy hermético, ¿no? Que el MP siempre les decía, ¿usted para qué quiere saber? No entiende nada de esto. Usted va a su casa y ahí le voy avisando. La víctima tiene derecho a ser informada de forma correcta y en su defecto, como bien decíamos, a nombrar a un abogado de su confianza para que la auxilie. Y si no tiene dinero para ello, el Estado le otorgará un asesor victimal que lo paga el Estado para que le ayude precisamente a llevar su caso de manera correcta y para evitar precisamente la revictimización. Entonces, eso es muy importante también dentro del sistema penal, todos los puntos, y hablando del punto 3, es también muy importante. Tienen derecho las víctimas a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico, lo comentado. En los casos en que no quieran o no puedan contratar dicho abogado que ya te comentaba, pues les va a ser proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima, de acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento. Esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal. Es decir, queda muy claro, la víctima tiene derecho a un abogado dentro del proceso, cosa que no existía en el modelo anterior, porque el que llevaba el caso de la víctima pues era el Ministerio Público. Y en tanto el imputado, el detenido, sí tenía derecho a nombrar un abogado de su confianza o en su defecto un abogado de oficio que lo auxiliara a costo del Estado, cosa que sigue existiendo en caso del imputado, pero en el caso de la víctima antes no era así, sino que el Ministerio Público era el que llevaba sus casos.
sí podía nombrar un abogado que lo auxiliara, etcétera, pero no tenía ese mismo abogado nombrado por la víctima tanta facilidad para poder estar pegado al Ministerio Público y ver cómo iba avanzando el caso, o ayudarle inclusive y estar ahí participando en la investigación. La víctima tiene derecho a participar en la investigación por medio de su abogado, ¿cómo no? Entonces, eso crea dentro del sistema penal la figura del asesor jurídico victimal. Asesor, o en palabras comprensibles, esto quiere decir el abogado de la víctima, pero es conocido como asesor jurídico de la víctima, que es precisamente el que está ligado con ella durante todo el proceso. Esto es para evitar la revictimización, para evitar que no se le repare el daño, para evitar violaciones a la víctima en todos los aspectos. Un abogado pues va a estar ahí codo a codo, y ese abogado obviamente la primera característica que debe de tener, pues es el conocimiento de esta ley. Un abogado que se dice defensor de víctimas o que tiene el enfoque de victimal, pues debe de conocer a la perfección lo que es la ley general de víctimas, porque esa es su materia prima de trabajo, obviamente. Y en su defecto, obviamente, el modelo integral de atención a víctimas, que es el MIAV. Pero esta ley es fundamental para, si yo soy un abogado defensor de víctimas, habrá quien se especialice nada más en ello, nada más en víctimas, o habrá quien se especialice nada más en defensa de imputados. Pero si yo soy un abogado defensor de víctimas, lo primero que me van a solicitar dentro de lo que es mis conocimientos muchas veces será, ¿usted conoce la Ley General de Víctimas? ¿Conoce el artículo 20? ¿Conoce el MIAV? Etcétera. No, pues sí, claro. Entonces, sé yo a qué tiene derecho la víctima y cuáles son sus derechos dentro de lo que es un procedimiento penal, porque lo tengo que hacer valer. Vámonos al que sigue. Adelante, Elder, ayúdanos con este punto. Punto número 5. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento con la independencia de que se haya reparado o no el daño. Así es, la víctima tiene derecho por medio de su abogado a impugnar las decisiones del Ministerio Público. Porque las decisiones del Ministerio Público muchas veces no van a ser favorables a la víctima. El Ministerio Público hoy en día supuestamente nos dice la ley que lo que va a hacer es averiguar y perseguir el delito, pero si no existe, pues no va a tener que ejercer acción penal. O si hay elementos que puedan aplicarse de una manera fácil y rápida para lo que es el caso, tendrá que aplicarlo y ahí pudiera ser perjudicada a la víctima. La víctima tiene esa facultad por medio de sus abogados a impugnar las decisiones u omisiones que realiza el Ministerio Público en la investigación. Así como dice ahí, cuando decide no ejercer la acción penal, que es llevar al detenido ante un juez de control, o que se desista de la acción, o que quiera aplicar una suspensión del procedimiento. A pesar de que se repare el daño, la víctima tendrá en este caso la facultad de impugnar ciertas resoluciones por medio de sus abogados. Es por eso que el abogado de la víctima, volvemos a tocar el punto porque es importante, tendrá esa facultad, ¿no? Es decir, es el que tiene el conocimiento, la víctima no lo tiene, o puede que no lo tenga. Entonces, yo para eso, como abogado de asesor de víctimas, estoy ahí y yo ya estoy observando que están violentando los derechos jurídicos de la víctima al momento de que el Ministerio Público realiza ciertos actos que le afectaron, porque a lo mejor reparó el daño el imputado, pero no lo están llevando al ejercicio de la acción penal, que quiere decir esto, el que se le abra un juicio.
Entonces, no nada más con la reparación del daño se tiene, sino que se tendrá que, a lo mejor, si es un delito que así lo amerite, ejercer la acción penal o llevar otro tipo de resolución. Entonces, para eso está el abogado defensor de la víctima como tal. Tiene derecho la víctima, dentro del proceso, a comparecer en la fase de la investigación o al juicio, y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales. Punto número 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima tiene el derecho a estar presente en las audiencias. No es de que, como las audiencias ya son públicas y orales, la víctima tiene el derecho de estar ahí, presente, junto con su abogado. Por eso mismo, las partes siempre van a ser Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima, junto con la víctima, y la defensa junto con el imputado. Son tres figuras que estamos o que pueden estar junto con el juez, que sea la cuarta figura, dentro de un juicio actual, acusatorio adversarial. Pero la ley también nos dice que en el caso de que no esté la víctima y no esté el asesor jurídico de la víctima, pues la audiencia se va a poder desarrollar simplemente con que exista el Ministerio Público, que es el que presenta la acusación, y esté también la defensa, obviamente, el abogado representando a su defendido y el juez. Con eso cumplimos con el principio de inmediación. Es decir, a lo mejor la víctima no quiso estar o no nombró un abogado defensor, tiene el derecho a hacerlo, pero si no lo hace porque ella no quiso, entonces eso no impide que desahoguemos la audiencia como tal. Sí puede estar y sí puede nombrar un abogado para que esté observando lo que está haciendo o lo que se está llevando a cabo en esas audiencias, que no perjudiquen sus intereses. Por lo tanto, es muy elemental ese punto. También tiene derecho a que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos, en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia. Es decir, así como decía el punto de arriba, que tiene derecho a proteger sus datos, porque la víctima tendrá todo el derecho a decir que no salgan mis datos en la audiencia, que no se diga mi nombre, etcétera. También tiene derecho a pedir protección para ella y para su familia y para los testigos que va a presentar contra el detenido, que a lo mejor es muy agresivo, que a lo mejor es una persona de alta peligrosidad y que puede haber represalias para los testigos y para la víctima, ¿no? Entonces, puede solicitar, como aspecto importante jurídicamente hablando, esa protección por parte de las autoridades. También tiene derecho la víctima a rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos. Esto también va en colación con los puntos anteriores. La víctima puede hacer declaración, en este caso de forma que no sea más bien tan llamativa, por medio de las cuestiones de la audiencia pública, o que sea videograbado o como tal dentro de la audiencia, pudiera también solicitar, sobre todo cuando se trata de delitos de violencia sexual o de crimen organizado, en el cual pueden existir represalias, la víctima tendrá derecho a toda esa protección de datos, pero también nos dice ahí que puede ampliar declaraciones sin ser identificados, esas declaraciones dentro de la audiencia, ya sea que envíe un video o una videograbación precisamente, sin necesidad de que acuda a dicha audiencia. Esto es obviamente por protección muy personal. También tiene derecho a esa cuestión la víctima dentro del proceso. La víctima tiene derecho a obtener copias de las diligencias, que esas copias pues son más que nada
copias de la videograbación, porque hoy en día dentro del sistema penal acusatorio, todas las audiencias son videograbadas. ¿Qué quiere decir que son videograbadas? Que son públicas. Está la audiencia y están las videograbaciones tomando el video de la audiencia, y al final cuando termina cada audiencia, las partes, tanto el MP, el asesor de la víctima y el abogado del imputado, solicitan al juez copia de la videograbación de la audiencia y se las tienen que entregar porque tienen derecho a ello, ¿no? Es por eso que cuando tú te echas una vuelta a YouTube y tú buscas una audiencia de control de detención, una audiencia de imputación, una audiencia de vinculación, pues las vas a encontrar porque son públicas. Es decir, si yo llevo a cabo una audiencia y al final cuando termino cada audiencia digo, solicito copia del audio y video de la audiencia del día de hoy, me la entrega la auxiliar de sala, y yo es un documento electrónico que tengo que ya me pertenece y lo puedo subir a internet y subo mi audiencia, ¿no? Audiencia de control de detención que llevé a cabo el día tal y tal y tal, y ahí la dejo para fines pedagógicos y para que la gente vea lo fregón que soy, ¿no? O sea, son públicas las audiencias. Entonces, por eso mismo existen bastantes archivos muy interesantes e importantes a considerar en YouTube, porque ahí están audiencias realmente, válgame la redundancia, reales, ¿no? Tiene el derecho la víctima a solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño. Eso es otra de las facultades que tiene la víctima, que se dicten medidas precautorias y cautelares. Dentro del proceso existen las denominadas medidas precautorias de protección y también las medidas cautelares, que es para obligar al detenido a que no se sustraiga más bien de la justicia y a tenerlo presente en las audiencias. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Las encontramos en el 154 del Código Nacional, que nos habla de 14 medidas cautelares. La máxima medida cautelar, ¿cuál creen que sea? ¿La han visto en Derecho Procesal Penal? La máxima medida cautelar, ¿cuál se imaginan que sea? Prisión preventiva. La prisión preventiva es la máxima medida cautelar, pero hay 14. Si tú te echas una vueltita al 154 del Código Nacional, te habla como medidas cautelar para el imputado, para que no se sustraiga de la justicia. Te habla desde el brazalete electrónico, desde el pagar una cierta cantidad como fianza para asegurar lo que va a estar dentro del proceso, las órdenes de restricción hacia las víctimas, las órdenes de separación del trabajo momentáneamente, y la máxima medida cautelar es prisión preventiva. Estas medidas cautelares nos van a servir para que el imputado no se nos dé la fuga. Entonces, hay medidas cautelares que va a seguir su proceso en libertad, pero lo aseguramos de una forma. El que vaya a firmar cada semana o cada 15 días es una medida cautelar. Entonces, de acuerdo al delito. De acuerdo al delito, se le aplica una medida cautelar. Si son delitos como homicidio, como violación, como secuestro, etcétera, pues entonces la medida cautelar va a ser la máxima. ¿Cuál? Prisión preventiva. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Correcto. Tiene derecho la víctima a que se les informe sobre la realización de las audiencias, donde se vaya a resolver, sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas, lo que ya comentábamos, ¿no? Tiene derecho a que se le informe con tiempo y forma dónde va a ser. Si no se le informa, ya estamos violentando un derecho de la víctima a estar presente y a participar en ellas por medio de su abogado.
Tiene derecho la víctima, como nos dice aquí, tiene derecho la víctima a que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución. Todo lo que se acuerde se le debe de notificar. Si es que está presente o no está presente, debe de ser notificada la víctima de todo lo que se actúe. Porque esto pues obviamente va a afectar sus derechos y obviamente si los afecta tendrá el derecho a impugnar dichas resoluciones. Ya sea que no le favoreció que se llevase a cabo un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, una reparación de acuerdos reparatorios, una suspensión condicional no le fue realmente favorable porque no le avisaron que ya se llevó a cabo una reparación de acuerdos y que una suspensión condicional o un procedimiento abreviado y nunca la tomaron en cuenta la víctima. Pues obviamente para que pueda llevarse a cabo una suspensión condicionada, una reparación de acuerdos reparatorios o un procedimiento abreviado, pues debe de la víctima de saber. Obviamente, pues es el primer interesado a qué acuerdos llegaron y es inclusive el que debe de firmar. Entonces, si lleva a cabo la negociación el Ministerio Público con el imputado y su abogado, pues ya estamos violentando ese derecho de la víctima. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, tendrá derecho a solicitar la intervención de expertos independientes a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y que se realicen los peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de estos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. Es decir, habrá infinidad de casos donde se vulneran los derechos humanos de las víctimas, como por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, que es un caso que sigue dando de qué hablar después de 6, 7 años de acontecida esa lamentable situación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en la cual, primero que nada, las víctimas primarias pues, fueron los chavos desaparecidos, ¿no? Que para estas alturas ya, desde el punto de vista jurídico y forense, pues realmente ya no están con vida. Es decir, los desaparecieron y los mataron. Fueron las víctimas primarias. Pero existen las víctimas secundarias, que son los papás, los hermanos, las esposas. Estaban muy chavitos, pero sí algunos tenían alguna esposa o hijos, porque eran chavos que recién habían entrado a la escuela normal rural de Ayotzinapa y todos contaban entre 16, 17 y 18 años. La mayoría de los 43, salvo uno que otro que tenía 20, 21. Y algunos de ellos pues ya tenían pues su pareja y pequeños, recién nacidos. Entonces, esta familia, padres, hermanos, esposa, hijos, son las víctimas secundarias de toda esa cuestión de la desaparición forzosa porque los levantó elementos de la policía. Es decir, policías municipales que los levantaron ese trágico día de la desaparición de los 43 en Iguala, Guerrero, y que se los llevaron, que fue lo último que se ve en la cámara, ¿no? Que los suben, supuestamente por estar robando camiones o tomando camiones para unas manifestaciones hacia la incongruencia y lo que es lo trágico de esto es que los estudiantes se habían tomado los camiones ese día o iban a tomar camiones para ir a realizar una manifestación contra precisamente la represión de los estudiantes del 2 de octubre del 68 y no sabiendo que iban a ser víctimas de otro caso similar. Entonces, queda ahí para el análisis y la reflexión, ¿no? Y resulta que llegaron elementos policíacos de ahí de Iguala, municipales y otros ministeriales, y que inclusive se ve hasta el ejército, que fueron los que todos ellos llevaron a cabo la detención, y todo parecía que se los iban a llevar, pues ¿a dónde? Pues a instancias
jurídicas a las cárceles municipales para fincarles responsabilidad por hechos, a lo mejor vandálicos, a lo mejor de faltas administrativas o delitos que resultaran, pero lo normal iba a ser eso, ¿no? Que se los llevasen a lo que es las cárceles municipales ante el Ministerio Público correspondiente, pero resulta que no, nunca llegaron a las instancias jurídicas, sino que ya no aparecieron. Y después, a los días de la investigación, pues surge la teoría oficial, que la que dice el gobierno de Peña Nieto, que supuestamente los habían entregado al crimen organizado y que estos los habían ajusticiado en el basurero municipal de ahí de Iguala y que los habían victimado y quemado y que habían prácticamente quedado reducidos a cenizas, carbonizados. Entonces, una historia sin pies ni cabeza desde el punto de vista forense, ¿no? Desde el punto de vista forense porque hubo muchas mentiras que contó el gobierno de Peña Nieto por medio de sus representantes, como fue el procurador Murillo Karam, y de el personaje encargado de esa investigación, que fue Tomás Cerón de Lucio, el cual está prófugo de la justicia, ¿no? Entonces, pues fueron violentados en sus derechos humanos las víctimas primarias, porque unas autoridades fueron los que los levantaron y los desaparecieron. Punto número 1. 2, las víctimas secundarias no han recibido una respuesta clara y precisa de lo que aconteció. No han recibido una reparación integral del daño, ni en lo económico, ni en lo psicológico, ni en lo jurídico, ni en lo médico, ni en lo psicosocial, ni en lo de derechos humanos, ni en lo de la cuestión del enfoque de diferencial y especializado, que son los 3 enfoques que maneja el MIAB. En ningún aspecto, en reparación integral, no han recibido las víctimas secundarias, porque ya las víctimas primarias ya creemos ya no existen a estas alturas, de una verdadera reparación del daño. Entonces, se están violentando constantemente los derechos de las víctimas secundarias del acontecimiento. Digo, por mencionarte un ejemplo, ¿no? Me fui a esta explicación de la cuestión de los 43 por este punto 13avo, que a final de cuentas se han emitido recomendaciones por parte de las dependencias internacionales de derechos humanos, precisamente para que se lleve a cabo de manera correcta, clara, explícita y apegada a derechos humanos la investigación. Parecía que todo iba a avanzar de manera correcta en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, que prometió realmente pues llegar a la verdad rápido, pero parece que también conforme fue avanzando el primer año de gobierno y luego el segundo con la pandemia, también se atrasaron mucho y parece que tampoco va a haber voluntad política. Es un caso muy espinoso ese de los 43, porque están involucrados el ejército e inclusive me atrevo a decir que el mismo personaje como fue Salvador Cienfuegos, el recién capturado en Estados Unidos y soltado, y que ya en un juicio express el gobierno mexicano dijo que no tenía culpa de nada en la cuestión del narcotráfico y del crimen organizado, pues está involucrado en ese caso de los 43, ¿no? Entonces, cuando vi esa situación, pues dije, no, pues ya van a darle largas también en esta administración al caso de los 43. Ya se llevó toda la administración de Peña Nieto, ya llevamos vamos para la mitad de la administración de este gobierno y sigue las víctimas secundarias sin obtener la denominada reparación integral del daño. ¿Pueden creerlo? Pues créanlo, porque estamos en México. Y esos casos hay muchos, hay bastantes, hay cientos, miles. Simplemente unos como pues fueron realmente tomados en video y resaltaron a los medios de comunicación, pero de estos casos de desaparición forzada por parte de autoridades que levantan, ya no aparecen,
Te puedo contar que hay infinidad. Ok. Jóvenes, por lo tanto, esos son los puntos que nos menciona la Ley General de Víctimas, 13 puntitos de los derechos que tiene precisamente la víctima en el proceso penal. ¿Comentarios de esto? Adelante, los escucho. No tengo ningún comentario, profe, todo bien hasta ahorita. Ok, perfecto. Entonces, ahí los encontramos en los puntos anteriores, los derechos de la víctima, el artículo 12 de la Ley General. La víctima tiene en el proceso, nos dice en el proceso penal y su asesor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo he comentado. O sea, la víctima tiene derecho a un abogado, tiene derecho a que se le nombre uno de su confianza, o a nombrar uno de su confianza, o en su defecto a nombrar a alguien que lo pague el Estado. Si yo como víctima no tengo los recursos económicos, entonces el Estado me tendrá que otorgar la facilidad de un abogado asesor victimal de oficio. Es uno de los puntos ya comentados que dice aquí el 14. Esto ya lo hicimos. La víctima tiene el derecho a la verdad. Ayúdanos, por favor, a leer y luego explicamos. María José, adelante, te escucho. En el artículo 18. Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen derechos de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos, de que fueron objeto de la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia, condiciones de igualdad. ¿Le sigo? No, efectivamente, el artículo 18 te habla de que las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho a conocer todo lo que habíamos comentado del delito, y de las violaciones del que fue objeto, así como de los responsables. Eso es una de las cuestiones que tiene derecho la víctima, saber quiénes fueron los responsables si es que no los conoce en primera cuenta, ¿no? Asimismo, pues tiene derecho a que se le aplique la justicia correspondiente. Punto 18. 19. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. Vuelvo al caso de los 43, y como de otros tantos, ¿no? Miles de personas desaparecidas, que las víctimas secundarias están con la incertidumbre de dónde está, qué pasó, y así haya sido una persona inocente o una persona, que hay muchos que no tienen nada que ver con el crimen organizado, bastantes, que los levantaron y se los llevaron, muchas veces la policía, muchas veces pues el crimen organizado, personas desconocidas, y no sabemos dónde están. Ya pasó 1 año, 2 años, 3 años y no se ha obtenido pues una respuesta. Entonces la víctima secundaria, que es la que sufre en vida eso, pues tiene el derecho a una investigación correcta y a que se le prácticamente pueda decir la verdad de las investigaciones y del paradero, ¿no? A final de cuentas de sus, sobre todo tratándose de desaparición forzada. La desaparición forzada hay que entenderla, que es la que realiza una autoridad en funciones. Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes
inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate. De ahí nos brincamos al 26, un artículo que también considero dentro de la Ley General de Víctimas interesante e importante, del derecho que tiene la víctima a la reparación integral del daño, porque es un término que se utiliza ya no es reparación del daño, ahora es reparación integral, que aparte de lo económico, pues va a ser psicológico, médico, jurídico, es decir, todo lo que sea necesario para que la víctima pueda regresar a su vida, entre comillas, normal, llámese víctima primaria o víctima secundaria, según sea el caso. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral, efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia de los delitos hechos victimizantes que las han afectado, o inclusive de las violaciones a derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Entonces, la víctima tendrá derecho a estos puntos, comprenden la reparación integral, que le restituyan los bienes violentados, que se le rehabilite en todos los aspectos, psicológicos y médicos, a que se le compense precisamente por lo actuado, a que se le satisfagan las situaciones de no repetición del daño, precisamente las mismas medidas de la no repetición en todos los aspectos jurídicos, ¿no? Satisfacción y medidas de no repetición. Todos estos puntos serán los conocidos como los que engloban la reparación integral del daño. Y aquí te habla, en este artículo 27, de la restitución, qué es la rehabilitación, qué es la compensación, la satisfacción misma y las medidas de no repetición, para que las tengas en cuenta, que es de lo que acabamos de comentar, ¿no? Manuel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Mi micrófono. Gracias. Bien, dentro del artículo 28, las medidas de ayuda inmediata, nos habla ahí que la gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje de que determinará la prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento. Aquí ya llegamos al punto importante de una atención. Las víctimas tienen el derecho a que se les preste ayuda inmediata, no a los 3 días, no a los 4 días, no a los 5 días, no al mes, sino que uno de los derechos que tienen las víctimas será precisamente esa ayuda inmediata dentro de los organismos gubernamentales que están ahí precisamente para atender a las víctimas en diferentes características psicológicas, médicas y jurídicas. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica, hospitalaria, consistirán a grandes rasgos en 1, pues hospitalización si es necesario, porque la víctima pudo haber sufrido lesiones. Material médico quirúrgico, incluido prótesis y demás instrumentos que la persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia, si es que fue fracturado de algún hecho victimizante, delictivo. Tiene derecho a medicamentos, tiene derecho a honorarios médicos en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata. Es decir, a que se le restituya a lo mejor a una clínica particular o que se le dé precisamente dinero, inclusive para que vaya a atenderse a otro lugar si el sistema médico nacional no existe esa garantía de satisfacer esos derechos. Obviamente ahorita con la pandemia el derecho humano a la salud está un poco mermado y se comprende por los efectos de la pandemia y que así lo plasma el 29 constitucional, en qué casos los derechos
humanos van a estar un poco reducidos o reducidos. Serán casos de guerra, de invasión y de pandemia. Por lo tanto, ahorita mucha gente se está amparando porque pues no tiene acceso a los hospitales, a la salud, etcétera. Muchos amparos se los están rechazando porque estamos en pandemia y en algunos otros casos se los están aceptando, ¿no? Para darles, en este caso, que el gobierno tendría que otorgar en ciertos casos la salud o garantizar la salud, y si en su caso no puede, pues tendría que dar económicamente dinero para que vaya a un lugar donde pueda o pagar el lugar donde se deba. Pero por lo que es la pandemia, ahorita tenemos esa cuestión de violentar ese derecho humano a la salud. Servicios de análisis, médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas, transportes y ambulancias, todo eso tendrá en sí derecho la víctima. Servicios de atención mental, servicios odontológicos, servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima en casos de violación, la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas, etcétera, ¿no? Que la mujer víctima de una violación sexual, pues tendrá todo el derecho para decir, pues no lo quiero tener, y se le debe de prestar esa ayuda, ese auxilio, si está dentro del término comprendido por la ley todavía. Entonces, son derechos muy importantes que nos menciona la Ley General de Víctimas, que es lo que tendríamos que comprender, jóvenes. Bien. Vamos a decir cuál va a ser la tarea. Una vez que... Ok, voy a salir de esta pantalla. Y voy a compartir. Voy a compartir el modelo integral de atención a víctimas. ¿Ya lo descargaron este o todavía no lo descargan? No, profe, todavía no. Vayan descargando el modelo integral de atención a víctimas, que es el que tienen en pantalla, mejor conocido como MIAV, Modelo Integral de Atención a Víctimas. Lo que vas a hacer es, cuando lo descargues de tarea, lo puedes hacer directamente desde el MIAV, o lo puedes hacer directamente desde la investigación en internet. Investigar qué son los 3 enfoques, a profundizar. Tenemos 3 enfoques de atención a víctimas. Primero, investiga qué es el MIAV, que ya te lo estoy poniendo aquí, pero puedes profundizar más. ¿Qué es el MIAV? El Modelo Integral de Atención a Víctimas. ¿Cuáles son los enfoques que nos menciona el MIAV? Son 3. Derechos humanos, psicosocial y de género diferencial y especializado. Haz una investigación, todo lo que puedas recopilar, te puedes remontar al modelo integral, este PDF, de la investigación de los 3 enfoques. ¿Qué son los enfoques de atención a víctimas en derechos humanos? ¿Qué son los enfoques de atención a víctimas con un carácter psicosocial? ¿Y qué son los enfoques de atención a víctimas de género diferencial y especializado? Te puedes basar en el modelo integral de atención a víctimas, que sería lo ideal, de ahí lo vas a rescatar, o en su defecto también lo puedes buscar en internet para ver de qué nos hablan estos 3 enfoques, todas sus características. Eso es lo que te vas a llevar de tarea, los 3 enfoques. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto, jóvenes. Pues entonces, se lo llevan de tarea. Esto me lo envían. Recuerden que no me han enviado sus tareas algunos. Si la tienen atrasada, la anterior se las voy a valer que me la envíen, porque se están atrasando mucho algunos en sus actividades. Entonces las estoy registrando. Entonces, algunos me deben la anterior. Esta es la que va a ser la nueva. Envíenmela
antes. Yo le debo la anterior, digo. Creo que sí es la Bueno, anterior. entonces, para que ¿Te la la puedo realice. mandar en la noche? Sí, Es que sí la tengo, pero es que como me voy a trabajar. sí, está bien. Envíenmela el día de hoy, la anterior. Y esta, pues tienen hasta el martes de la próxima semana. ¿Ok? Sí. Bien, profe. Profe, Correcto, jóvenes. De mi parte sería el día de hoy todo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta luego, luego. Gracias, profe. Hasta luego.